Hola, queridos amigos de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes en esta segunda parte que vamos a estar hablando sobre las madres solteras. En este caso, vamos a continuar con la dinámica de preguntas. Hablamos un poquito sobre las definiciones en la primera parte. Esperemos que puedan escucharlo. En esta parte, pues vamos a continuar. Estábamos hablando sobre qué fue para Sheila eh, el saber que estaba embarazada. Pero antes me gustaría que ustedes saludaran, ya ellas se presentaron, pero en este caso, pues me gustaría, como es la segunda parte, que se puedan saludar a nuestro querido público. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte, en donde vamos a aprovechar todos los conocimientos y la experiencia de Sheila para poder también ir rompiendo ciertos esquemas, ciertos conceptos que pues no nos benefician en nada, ni como personas ni como sociedad. Aclarar acá también, bueno, que Sheila se encuentra ahorita en este momento en horario laboral y está haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros y eso se lo agradecemos muchísimo, ¿sí? No es que la vean distraída, simplemente está haciendo múltiples actividades. Sí, sí, perdónenme, pero sí estoy trabajando. Y Ya, ya, bueno, ya, ya, Sheila, no sé díganme. si gusta saludar al público para que entonces ya demos inicio con la segunda parte de las preguntas. Hola, hola, ya estoy aquí otra vez. Hola. Y bueno, vamos a hablar al final, por decir así, de la primera parte, estuvimos hablando de cómo se sintió Sheila con respecto a cuando supo que estaba embarazada. Y bueno, no hay edades para sentirnos agobiadas o a la vez con ciertos temores, porque yo considero que aún estando en pareja y planeando, cuando te llegas a dar, o sea, cuando te cae el 20 que estás embarazada, te entran un montón de miedos, tal vez no los mismos miedos todas, pero todas sentimos temor, porque la maternidad siempre va a ser un evento extraordinario, pero a la vez con muchos riesgos. Entonces, siempre se va a tener cierto tipo de temores diferentes para todas, pero siempre se tiene esos mieditos. Y para continuar, me gustaría saber, eh, ustedes como profesionales de la salud mental y como mujeres, eh, ¿a qué piensan que se enfrentan las mamás que maternan solas? ¿Qué creen ustedes a lo que se enfrentan ellas todos los días al maternar solas? Ok, si quieres comienzo. No sé. Creo que uno de los Ujú. principales desafíos que tienen es la dificultad financiera, la cuestión económica, porque como bien lo dijo Maslow en su pirámide, es una de las necesidades básicas el tener un hogar, algo que te proteja. Entonces tú tratas de darle físicamente una casa a un niño, porque ¿dónde va a dormir? ¿Qué es lo que va a comer? ¿Dónde va a estudiar? La alimentación, su ropa. Entonces creo que ese es uno de los principales desafíos. Porque si tú no tienes esta cuestión económica, se te va a hacer muchísimo más difícil, porque tampoco podrías tener un recurso para pagar a alguien que cuide al niño o pagar una institución en donde lo puedan cuidar en lo que tú trabajas. Entonces creo que el desafío más grande es esta dificultad financiera. Ok. ¿Y tú, Coincido, Shay? coincido un poquito con Jessie. Sin embargo, nuestra cultura tiene una ventaja. La cultura mexicana, tiende a apapachar mucho. En la psicología del mexicano, un libro, ahí nos refieren que el mexicano tiende a sobreproteger. Claro ejemplo de que habemos muchas mujeres ya de 30, 40 años y todavía estamos bajo el seno y la protección familiar. Entonces, sí es una ventaja esa parte que tenemos, porque sí nos da un poquito de libertad
a nosotras las mamás que no estamos en pareja, de poder dejar a nuestros hijos bajo el cuidado de alguien más que sabemos o que confiamos que lo van a cuidar como nosotras lo haríamos, ¿sí? Bueno, Aunque también está la dificultad de que, pues sí tienes que romper con el esquema, sí, pero de por cómo ellos ejemplo, te... no, pero Shay, hay que ser sinceros, no todas tienen este privilegio de tener a alguien, a un familiar que ayude. Y si nos damos cuenta, cuando no tenemos este familiar, se nos dificulta mucho la cuestión económica. Y cuando lo tenemos, se nos facilita un poco más la cuestión económica. Y no Sí, solamente lo claro, veo. o sea, no es una regla del 100%, pero la mayoría de nosotras las mexicanas sí tenemos como esa ventaja. Entonces, yo siento que la parte también más difícil es cómo educarlo, ¿sí? Porque a lo que voy es de que sí te vas tú a trabajar para solventar la parte económica, pero la educación que están recibiendo, a veces tú, como ya viviste también con quienes te criaron, hay ciertas cosas con las que tú no estás de acuerdo, con las que tú quisieras modificar. Entonces, el romper con ese esquema de educación, tú llegar de que tú quieres de una manera educar y corregir lo que consideras que no es adecuado e ir contra ese sistema es muy complicado, porque entonces empieza a existir esa lucha de poder, como bien lo dice Minuchin, en su modelo de estructura familiar, es el sistema en sí, y cómo un, un individuo modifique, rebota en todo lo demás, en todo el sistema. Entonces esa parte sí es complicada y cómo tú vas a ir educando a ese niño, aparte de lo económico, que es totalmente de acuerdo, es una presión sumamente importante, pero sí las mexicanas sí tenemos esa ventaja, la mayoría, de La que mayoría. contamos con una familia que nos puede apoyar. Entonces que tú rompas con el sistema de educación, de valores, cuesta mucho. Claro, pero yo siempre he dicho, mira, el amor sale por la ventana. No vamos a vivir y no vamos a comer de amor. Y se necesita trabajar. Y a veces, y no es solamente un desafío de las madres solteras, sino a veces cuando los dos papás también trabajan, porque a veces no alcanza un solo sueldo. Entonces, creo que si no hay esta cuestión económica, se te dificulta más estando en pareja. Ahora, estando sola, es esta dificultad y este desafío es aún más grande, porque el niño, entre más chiquito esté, más depende de ti. Sí, Y, claro, y es cuando, por eso a lo que voy es cuando más te necesita, exacto, cuando más te está y estoy de acuerdo en que los presente. abuelos Bien lo consienten dice en un lugar de proverbio educar. mexicano, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará aldea para sentir su calor. Entonces, realmente, si tú no estás presente, eso te digo, es la parte de la educación. Sí es parte de lo económico. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Yo sabía que tenía que trabajar. Yo sí tuve la ventaja de que mis Claro. papás me apoyaron. Adiós. Entonces, pero también estaba esta parte de mí de que yo no voy a depender de ellos, porque esta ya es mi responsabilidad, porque esto yo me lo busqué, que esto yo lo quise. Pero sí me salía yo a trabajar y al regresar, o sea, sentir esa culpa de que yo estaba abandonando a mi bebé, Claro, sí, ¿sí? es un Que sentimiento obviamente muy yo normal. estaba muy bien cuidado, con amor y todo lo que tú quieras, pero no era yo. Ujú. Entonces, Entonces esa llega, parte, desde mi punto ajá, de vista, esa parte es como muy complicada. sí, entonces llegamos a la conclusión de que a lo que se enfrentan las mamás que maternan solas, tanto se enfrentan a la parte económica, que es difícil y pienso que es difícil ya sea solos o en pareja, y también se enfrentan al hecho de que ya tú no puedes controlar, en este caso, ¿Sí? la educación de La tus hijos crianza. al dejárselos por causa de necesidad a otra persona que te lo cuide, ¿no? Independientemente que sea mamá y papá que te ayuden con tu hijo,
o que tengas que buscarle una nana o que tengas que meterlo en una guardería, ya no eres tú directamente la que estás A cargo. criándolo al 100%, ¿no? Tienes momentos en los que puedes dedicarle, pero pues no estás al 100% pendiente de tu hijo y eso siempre va a generar ciertas limitaciones, ¿no? En la educación o el contacto con tu hijo, ¿no? Entonces, Sí, vendría siendo a lo que nos enfrentan. Lo que dicen las dos es a lo que se enfrentan Y las mamás que sí, maternan realmente. solas, claro, a eso y a otras cosas también. por supuesto, y algo que es muy importante, y no sé si me dejarán mentir, ¿verdad? Pero creo que el aislamiento social es algo muy presente en una madre soltera, porque no Oh, sí. tienes Y tiempo. de Sí, hecho, pues es algo con lo que combates. Al ser mamá soltera, te critican por todo. O sea, te critican, Sí. bueno, es más, el ay, simple hecho de ser aunque tengas mamá, pareja, te critican. el simple hecho de ser mamá te van a criticar. Si tú te prefieres irte a trabajar, van a criticarte por Claro, Sí, dejar a tus hijos. Y si te quedas en casa cuidando a tus hijos, te critican porque ¿por qué no trabajas? Y que si esto, y también te critican, y que si te sales y quieres, aunque sea una noche para ti, para salir, para pasear, te van a criticar. Y si nunca sales, también, porque ¿por qué nunca sales? Entonces, al final de cuentas, una mamá siempre va a vivir diferentes tipos de situaciones por causa de maternar. y sabes que una cosa que está pasando, bueno, que ahora me ha tocado escuchar de nuestras mamás, generaciones más arriba, que dicen, ay, ustedes, porque ahora se está dando mucho este fenómeno de que las mamás, estando siendo autónomas, estando en pareja, teniendo su red de apoyo, se enfrentan a lo que es la depresión postparto. O sea, se está dando increíble, o sea, Bastante. la mayoría de las mamás con las que yo he platicado me dicen, es que yo no sé qué hacer, es que no sé por qué me está pasando esto. Y sí me ha tocado escuchar a las mamás de generaciones anteriores de esa parte que dices, esa crítica de que hay ustedes, ¿cómo exageran? ¿O por qué? Si antes eso no se daba, que mira. Y yo digo, ok, los tiempos fueron diferentes. Y quizás sí sufrías o sí tenías esta depresión postparto, pero no sabías por lo que estabas pasando. No sabías qué era. Porque muchas de nuestras mamás decimos, es que a mí me pegaban con la chancla, es que a mí me gritaban, es que a mí esto, es que a mí el otro. A lo mejor la mayoría de nuestras mamás anteriormente era ese episodio, esa etapa de tener una depresión postparto y lo presentaban de esa manera. Sin embargo, no hubo quien estuvo y les pudo decir, ¿sabes qué? Te está pasando esto y así lo puedes afrontar. Actualmente, gracias a Dios, con los avances que ha tenido la psicología, ya se puede llegar a detectar y entonces llevar de la mano a las mamás para que ellas también puedan salir de esa situación y que no la crianza no sea de la misma manera en que nosotros la tuvimos y se modifique. No, y es que pasa que antes la maternidad llevaba como ¿cómo lo diríamos? Como no sé, o sea, desde que estaba embarazada la mamá se llevaba como un proceso en cual estaban involucradas toda su línea de apoyo, tanto mamá como tías, como abuela, o sea, como Estaba toda su que tribu. sí, y se daba ese cuidado de que la mamá no hacía nada durante los 40 días, sino que se mantenía, ellas bañaban al bebé, se lo ponían, la dejaban descansar, la dejaban dormir, la dejaban, o sea, daban ese apoyo. Y ahorita considero que por cuestiones de que muchas tienen bebés en otro país, están lejos de la familia, no tienen familia directa cerca, entonces viven esa situación solas y eso de verdad que te deprime. Yo considero que lo que yo más anhelé cuando tuve a mi bebé fue tener a mi mamá. Pero Y eso fíjate te que a lo pesar puedo de que yo decir tuve a mi que, mamá y sí me cuidó, y sí, gracias a ajá, Dios, yo
estoy muy bendecida. Mi mamá no me dejaba ni lavar pañales, bañó a mi bebé chiquito, bebecito, eh, me fajó, o sea, todos los cuidados, como antes. Pero aún así, yo estuve en depresión postparto y no lo supe hasta después de 3 años, que una amiga psicóloga me dijo, Sheila, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás abandonando? Te encuentras así, así, cuando me lo empieza a decir, empiezo a caer en cuenta y digo, ching, tiene razón. Y ya cuando me dice, es que estás en depresión postparto, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás abandonando? Y yo tenía a mis papás apoyándome. Entonces realmente no es esa situación. Realmente hay muchas cosas que intervienen para que una mamá pueda decir, estoy bien. Tengo otra amiga que tiene a su esposo, la apoya y todo, y aún así está pasando por un episodio de depresión postparto. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo para que la mayoría de las mamás estén en esta situación? Yo, ¿sabes qué pienso? Que algo que cambió mucho fue nuestra fortaleza como mujeres. Y el hecho que la mujer anteriormente no tenía tanta responsabilidad de tener un trabajo, trabajaba en casa haciendo comida, tal vez Sí, lavando. Entonces eso le permitía tal vez poder tener una estabilidad un poquito tal vez más emocional y la crianza que tuvieron. Actualmente la mujer ya tiene que laborar fuera, en donde tiene horarios, en donde tiene una carga diferente a la que es una carga de trabajar desde casa. Y aparte la crianza y aparte la atención en el dado caso que tenga marido, o mantener la casa, el limpiar las responsabilidades escolares de los niños. Entonces, creo que las cargas han sido diferentes, aunado de nuestra personalidad, que cada uno, cada individuo tiene una diferente, nuestro carácter, y que nos hemos vuelto, creo yo, muy personal, mi punto de vista, mentalmente más débiles. Ese es mi punto de vista. Sí. podría ser, fíjate, que Wow. nos hemos vuelto más frágiles. Eso sí es cierto. Totalmente. Porque sí, yo a veces me peleo con mi mamá, le digo, sí, mamá, pero yo no tengo tus superpoderes, ¿sí? Pero es una realidad porque pues antes las mamás, como digo, o sea, estaban y órale, no andaban preguntando y te toca y vas. Ahorita sí tenemos esa oportunidad como de decir, a ver, espérenme tantito, ¿no? O sea, yo también tengo una vida, yo también quiero hacer esto, yo también el otro. Y antes ellas no tenían como esta parte de tener esa opción. Y de Ujú. hecho, la Pues pueden situación... ser muchos factores, pero al final de cuentas es algo real, que se están enfrentando la mayoría de las mujeres que deciden maternar y más las que deciden maternar solas. Son muchas, múltiples cosas, aunque tú desees a tus hijos, te puedes enfrentar a muchas cosas porque el simple hecho de que no duermas bien Sí. te Ah, cambia sí, oh, sí. completamente tu esquema al día siguiente. Entonces, si pasas 2 semanas sin dormir, obvio que te vas a alterar, te vas a estresar y vas a Y andar claro, te ansiosa vuelves y un te vas a monstruo. muchos cambios. Sí, Exactamente. Entonces, al final de cuentas, siempre, como tú dices, tal vez en el tiempo antes, pues no tenían ni tiempo, porque tenían un niño tras otro y al final de cuentas tenían que levantarse y hacer lo que tenían que hacer. Ahorita tal vez nos tenemos un poquito más de espacio para pensar y eso es lo que tal vez Ahí el nos error, el causa pensar. la depresión. El sí, pensar, ya no hay pues que sí, al pensar. final de cuentas la depresión es eso. La El depresión ocio, es es que pensar. sí, es eso, o sea, tener demasiado tiempo de ocio, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Claro, y no nada más se trata de estar Exactamente. ocupada por estar ocupada, puedes tener tiempos libres pero saberlos de qué manera los voy a gestionar, qué voy a hacer en este tiempo libre, porque, o sea, realmente Claro, Ajá. cosas que hacer siempre hay, no solamente es cuestión de trabajo donde vaya a haber una remuneración, pero sí creo que eso sí, sí sería muy importante volver Deberíamos de llevar hasta cierta crianza, un perdón. entrenamiento. Deberíamos llevar un entrenamiento para ser mamás, las que quieren ser mamás, pues, llevar un entrenamiento para prepararnos para esa situación que aún así la experiencia es de cada quien.
cada quien tiene una experiencia diferente. Y bueno, ¿qué Es hay que no, yo detrás? siento que más bien Ajá, deberíamos de ir a terapia, porque por más entrenamiento, te digo, o sea, realmente no hay una edad adecuada para ser mamá. Nada te prepara psicológicamente, emocionalmente, en ningún aspecto para ser mamá. Porque sí te puedo yo decir, ah, mira esto, pero cuando ya te enfrentas a la realidad es como, espérate, no, esto me está rebasando. Entonces lo más adecuado es como tener a tu psicólogo de cabecera y órale, nos vamos de pasito a pasito, porque pues como bien lo decimos, la maternidad es un cambio, híjole, de 360 grados que te da tus revolcones bien sabrosos, pero también te da tus partes de satisfacción y decir, sí, la neta vale la pena y aquí quiero estar. Fíjate que yo ahí sí difiero de ti y van a decir, pero eres psicóloga y te estás poniendo el mismo pie. Anteriormente no había psicólogo y eran funcionales las personas. Entonces yo creo que es un cambio de que no había tanta conexión a internet, a información falsa, tanto consentimiento, porque la educación era un poquito tal vez más estricta, donde te generaba cierto carácter. Y ahorita estamos criando a personas que no tienen un carácter tan débiles que es necesario tener un psicólogo. Sí, yo no digo que está mal, claro que sí, a veces necesitamos hablar. Pero creo que el mejor psicólogo que puede ser eres tú, porque tú te conoces, porque tú sabes qué es lo que te funciona, porque hemos olvidado esta parte de tener un carácter para poder dominarnos y poder enfrentar la situación. Y van a decir, eres psicóloga. Sí, sí soy psicóloga, pero no me gusta fomentar la dependencia. Pero no, recuerda que los psicólogos nada más ayudamos a ver el camino y te vas solo, o sea, tampoco vas No, a generar una dependencia. pero no, Y una aparte, cosa y como también, bien dice, los tiempos cambian, no podemos seguir exacto. igual, evolucionamos. No, y aparte de eso, el hecho de que no, o sea, las situaciones no son iguales, o sea, las situaciones que se vivían antes a las que se viven ahorita son diferentes, Claro, las preocupaciones son diferentes, los miedos que tú puedes llegar a tener como mamá son distintos, el estrés al que te mides o al que te pones, o sea, vivir en el campo y tener una vida bastante liviana te fortalece y te sientes tranquila. En cambio, vivir en la ciudad es demasiado estresante. Entonces, son muchas cosas, son muchas cosas. Yo en ese sentido sí difiero un poquito con Jessica. Considero que no tiene nada que ver con debilidad en el carácter, sino con situaciones que se vive por la vida tan acelerada que se ha implementado en nuestra civilización. Más que nada por eso son los cambios emocionales que se han tenido que aferrar un poquito más a la ayuda profesional. fíjate que yo Y eso el lo hecho de siento. ser funcional no Es quiere que, decir que seas feliz. mira, es que te, Yo considero que esas mamás eran funcionales porque tenían que serlo, pero sí, es no eran que sí. así felices y desarrollaban muchas enfermedades por causa Pero también vivían más de sus tiempo, o sea, su frustraciones. salud era buena. Si tú ves, muchas de nuestras abuelitas vivieron mucho tiempo saludables, eran fuertes, eran un ejemplo. ¿Me vas a dejar mentir, Shay, que tu abuela era un ejemplo fuerte? La tuya también, Basti, y la todavía mía sí. igual. Entonces, Mi abuelita todavía está ejemplo. viva. Ah, también, ay, disculpa, perdón. Bueno, en el caso de Pero, Basti y de nosotras, que era, y aparte, o sea, no había justificaciones, que no había otro camino. Siéntate a platicar con una persona adulta, problemas siempre había, y yo creo que lo que hacían es no justificar, porque yo me sentaba a platicar con mi abuelita, no sé si tú lo hiciste, Basti, Sí, o no sé también. si tú lo has hecho, Sheila, Sí. o sea, tuvieron una vida sumamente difícil. Mi abuela fue huérfana, crió a sus hermanos, crió a todos sus hijos, o sea, una situación sumamente difícil, pero salió adelante. Entonces, para mí sí es una forma de justificar. Sí, vivimos en otra época, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero las situaciones cambian, van a cambiar tal vez un poco. Y yo creo que si nosotras empezamos a justificar, es que esto, es que el otro, creo que nosotras mismas nos ponemos las trabas. Es difícil, la crianza es difícil, nadie dijo que la crianza es fácil. La crianza es lo más difícil del mundo porque es hasta que te mueres.
O sea, tu hijo podrá tener Sí, 50, 60, 70 años y si tú sigues viva, tú sigues dando la vida por él y te sigues preocupando y tratas de resolverle su... sí. Pero ahí ya nos estaríamos, bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, Bueno, pero ya. a la vez, Jessica, ahí estaríamos entrando en un detalle en el que estás dando por sentado que las enfermedades mentales o de salud mental no son solo cosa de algo superficial o que la persona quiere enfermarse porque quiere enfermarse. Entonces ya ahí entraríamos en un detalle Bueno, eso y no sería es para otro así. tema. Sabemos que no es así. Mira, Sabemos que las enfermedades mentales existen, sabemos que la depresión no es porque tú quieres deprimirte No, y exacto. eres débil de Sí, carácter, porque entonces yo entraríamos no soy ahí débil de carácter y me dio depresión. como lo que dicen los cristianos, ¿no? Que porque estás mal espiritualmente te dio esa enfermedad y no es así tampoco. no, pero Entonces, tienes recursos. Por ejemplo, una es como persona que es un punto diabética es porque delicado. no cuida su alimentación. O sea, a veces nos descuidamos y nuestra salud mental la En descuidamos cuanto, también. No buscamos tener depresión, pero poco a poco vamos teniendo malos hábitos que nos van a llevar a padecer esta enfermedad. ¿Sí? pueden ser muchas No, cosas. Acuérdate que difiero contigo ahí, Jessy. las enfermedades al final de cuentas te pueden agarrar por muchos lados y por muchas situaciones. Entonces, Sí, así es. en cada Ah, no, situación es hablando de un trauma es diferente. totalmente diferente. Sí. Exacto. Entonces, vamos a ver, creo que ya se nos está Otra vez. acabando el tiempo nuevamente. Está muy, muy acalorada la Pero situación creo que porque puedes todos darnos tenemos una nuestros pregunta puntos de más. vista, ¿verdad? Sí, estaría bien una pregunta más, Basti. Tenemos todavía un tiempo. Bueno, entonces, para terminar, es que estoy eligiendo porque tenía tres preguntas más. Podríamos hablar un poquito sobre cómo equilibrar nuestro tiempo al ser mamás profesionistas y mujeres. O sea, si tienen a ustedes algunos tips o estrategias de cómo podríamos nosotros equilibrar esa parte, ¿no? Algún consejito porque es difícil, ¿no? Es difícil trabajar, educar, ser mamá, dedicarle tiempo a tus hijos. Hay veces que nos sentimos culpables porque no les dedicamos Oh, el suficiente tiempo, o nos sentimos culpables porque no me dedico tiempo a mí. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer o algún tips que puedan ustedes dar para que, sin extendernos mucho, eh, de cómo poder ayudar o decirle a las mamás cómo le pueden hacer para equilibrar ese tiempo, ¿no? Yo aquí sí me gustaría más escuchar la opinión de ustedes, en donde ustedes como profesional, cómo le harían, pero también como en la vida diaria, porque es algo cotidiano, es de todos los días, no hay descanso fin de semana. Entonces creo que aquí algo importante es yo como experiencia, porque yo lo he vivido, que lo pudieran compartir. bueno, yo les comparto, ¿va? Yo sí, de cajón, psicólogo, psicóloga, porque sí son muchos cambios, demasiados cambios abrumadores y la culpa siempre está ahí. Y la culpa es una muy mala, mala, mala consejera. Entonces, sí debes de tener a tu psicólogo o psicóloga para llevarte en este proceso, para poder trabajar esa parte de las culpas, porque también por culpas a veces no ponemos límites a nuestros hijos. Dos, tengan su red de apoyo. Busquen siempre a su red de apoyo. Su red de apoyo pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pero son esas personas que a ustedes les inspiran confianza y que saben con los que pueden contar y que no van a dañar a sus hijos. Y dedíquense tiempo para ustedes. Como bien lo dice Basti, o sea, está la culpa de que si sales a divertirte,
que dejas a tus hijos, pero también está la culpa de que si no sales te estás abandonando. Entonces, esta parte sí es importante trabajar y dedíquense tiempo, 5 o 10 minutos y a sus amigos no los abandonen, no las dejen. También busquen esa parte de dedicarse tiempo a ustedes, a lo que les gusta y a sus amistades. De verdad, eso lo tienen que hacer. Exactamente, porque siempre es necesario un desahogo. Y porque si no, entonces nos sobrecargamos y nos desquitamos. Y tampoco se Sí, trata de eso. Entonces siempre es bueno buscar, como tú dices, ese grupo que nos dé esa ayuda, ¿no? Y si tenemos que dejar a nuestros hijos, dejarlos con alguien con que nosotros nos sintamos con confianza de hacerlo. eh, Platicar mucho. Siempre pienso que sí, hablar con ellos, aun cuando están pequeñitos, que uno piensa que ellos no entienden, debe uno de hablar con ellos. Dejarlos que ellos se expresen y platicarles sobre todo, porque muchas veces hasta cuando lloramos como mamás tendemos a escondernos y no es necesario sí, no lo esconderse, hagan. hablarles, explicarles, mira, ahorita me duele la cabeza, me siento mal, me fue mal en el trabajo o lo que sea, pero hay que hablarles y ellos entienden. Ellos son muy comprensivos en esa parte, son capaces hasta decirte, te hago un masajito, mamá, o algo. Y la verdad es que ellos se sienten importantes cuando nosotros les compartimos esas cosas con ellos. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero pues al final de cuentas espero que haya sido de beneficio para ustedes cada uno de los puntos de los cuales hablamos y que se hayan sentido identificados. De igual manera, si necesitan ayuda, estamos para servirles. Pueden dejar sus comentarios y esperemos que se puedan suscribir y dejarnos un like. Así es, muchísimas Sí, gracias. una última cosa, Sí, perdón, no romanticen la maternidad. La maternidad es padrísima, sí, pero también es una cosa agobiante, estresante, frustrante. Entonces, de verdad, no lo romanticen, sean conscientes de la maternidad. Es padre, satisfactoria, pero también es muy desgastante. ok. Algo que tal vez Exactamente. te faltó decir, Shay, es algo que tú estás haciendo actualmente, hacer ejercicio. Hacer ejercicio creo que como Ah, mujer, como madre, es muy bueno porque aparte es un ejemplo que les das a los niños. Los niños recordamos que aprenden por imitación, por el ejemplo que se les da. Y sí, hacer una actividad física, un ejercicio, un deporte, comer sanamente, comer alimentos reales y la hidratación. Creo que yo, no teniendo hijos todavía, y de acuerdo a todo lo que ustedes dijeron, yo agregaría esa parte porque yo lo he visto reflejado en ustedes que lo han llevado a cabo. Y bueno, pues les sí. agradecemos mucho. Cuídense, eso es parte de Sí, cuidarse. claro, así es, y los cuidas también con el ejemplo. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos estamos viendo en nuestro siguiente video y esperamos volver a contar con la presencia de Sheila. Y Sheila, te agradecemos mucho por habernos permitido estar contigo, por abrirnos tu corazón, compartirnos tus experiencias laborales y personales y ojalá podamos volver a coincidir en otro video. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, gracias a ustedes. Aquí estamos para lo que gusten. Gracias. Adiós.